Bueno, hola, buenos días a todos. Vamos a iniciar entonces la charla sobre la tecnología que oculta en los bosques. Mi nombre es Raquel Díaz, trabajo en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán y estoy acompañada por Paloma Moncaleán de Neiker en el País Vasco y por Esteban Sinde de IFAS da Terra, una empresa ubicada aquí en Galicia. Bueno, como nos han comentado, vamos a dedicar un par de minutos cada uno a explicar nuestro trabajo y el organismo al que pertenecemos. Entonces, bueno, voy a pedir que os presentéis primero vosotros dos. Paloma, empiezas tú, después Esteban y por último me presento yo misma, ¿vale? Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Como bien ha dicho Raquel, mi nombre es Paloma Moncaleán. Trabajo en Neiker, que es un centro de investigación centrado en la mejora de la competitividad y de la sostenibilidad del sector agroganadero y forestal del País Vasco. Forma parte del Consorcio Científico-Tecnológico del País Vasco, del BRTA. Y bueno, Neiker tiene dos centros, uno ubicado en Bilbao y otro ubicado en Vitoria, en el que yo me encuentro. Nos agrupamos todos los que trabajamos en Neiker, unas 200 personas en 5 departamentos: sanidad animal, sanidad vegetal, producción animal, recursos naturales y ciencias forestales. Este último es en el que yo me encuentro. Soy investigadora del Departamento de Ciencias Forestales y bueno, junto con mi equipo, mi trabajo está centrado fundamentalmente en el desarrollo y en la optimización de procesos de propagación in vitro de especies forestales, principalmente del género pino. Y bueno, durante los últimos tiempos estamos trabajando intensamente en la obtención de tolerancias al estrés utilizando la embriogénesis somática, que es una técnica de propagación in vitro como técnica, como herramienta. Y esto es un poquito todo. Muchas gracias, Paloma. Esteban. Gracias, Raquel. Pues yo soy Esteban Sinde, soy doctor en biología y dirijo lo que es la innovación y la investigación dentro del grupo IFAS da Terra. El grupo IFAS da Terra tiene varias filiales. IFAS da Terra Matriz es una empresa dedicada sobre todo a complementación nutricional, a creación de suplementos y fármacos derivados de setas. Y dentro de nuestro camino de biotecnología, donde aplicamos la micología a diferentes sectores, pues uno de los ámbitos de desarrollo iniciales era el cultivo, como veis detrás, por ejemplo, de hongos sobre restos forestales. Ahí tenéis shiitake creciendo en restos de poda de roble y castaño, por ejemplo. Pero también la multiplicación de árboles, sobre todo frondosas mejoradas, y la micorrización de las mismas. Somos esa rama que en principio pertenecía a IFAS da Terra, ahora es una empresa que es un spin-out que se llama IFAS Foresta y tiene una colección pues, bueno, de más de 50 clones de castaños diferentes y posiblemente otras tantas variedades de sativa. Lo que buscamos es crear híbridos de castaño resistentes a la tinta y micorrizados con Boletus edulis e injertarlos con las mejores variedades de fruto de cada zona de Europa. Somos una multinacional, tenemos filiales en 5 países de Europa y tenemos otras filiales del grupo que también se dedican a aplicar la micotecnología, por así llamarla, a otros sectores. Tenemos una empresa que se llama IFAS Vet, que aplica los suplementos nutricionales para hacer piensos medicamentosos o complementos de nutrición animal para evitar el uso de antibióticos o mejorar la producción, la inmunomodulación o el desarrollo de animales en veterinaria. Pero aquí estamos sobre todo por esta empresa IFAS Foresta y, bueno, para hablar un poco de lo que supone algo que para mí es imprescindible en el siglo XXI, que es la mejora genética de las frondosas para que compitan con esa mejora genética que sí está sucediendo, por ejemplo, en el eucalipto, como todos sabéis, y en el caso de paloma, que en el pino pues también está teniendo unos avances muy importantes. Gracias, Esteban. Bueno, pues ahora es mi turno. Como dije, soy Raquel Díaz, doctora en Ingeniería de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Trabajo en Lourizán, en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Este es un centro dependiente de la Xunta de Galicia, en particular está adscrito a la AGACAL, que es la Agencia Galega de Calidad Alimentaria. En este centro hay como 3 pilares básicos, que son 3 departamentos.
uno es de ecosistemas forestales, que actualmente está principalmente dedicado al estudio de la adaptación de las especies forestales al cambio climático. Otro departamento es el de protección forestal, que está enfocado a la prevención, extinción de incendios forestales y a la recuperación de terrenos afectados por los incendios, ¿no? Una vez ha pasado el incendio. Y el departamento en el que yo me encuentro, que es el departamento de producción forestal, que es el que lleva el tema de mejora genética y silvicultura. Llevamos los programas de mejora genética y silvicultura de algunas especies forestales, las principales, a excepción del eucalipto, que ya está enfocado, ¿no?, por la empresa que tenemos aquí enfrente nuestra, que es ENCE. Entonces, tenemos programas de mejora tanto en coníferas como en frondosas. En coníferas es el tema que yo llevo, son los programas de mejora que yo llevo con el grupo con el que trabajo, que son principalmente pino pinaster y radiata, es decir, piñeiro país y pino insigne. Y después hay otros programas de mejora llevados por otras compañeras, que es en castaño, tanto en castaño de país, castanea sativa, como híbridos, y después cerezo, y últimamente también se está trabajando en roble, en carballo. En todos estos programas lo que se intenta es buscar materiales que estén mejorados por algún carácter. En particular, bueno, en general, como Galicia es una región con un potencial de aprovechamiento de madera muy grande, pues están enfocados a aprovechamiento maderero. En el caso del castaño, además del aprovechamiento de madera, hay una línea de fruto, ¿no?, para la obtención de fruto. Y lo que hacemos es eso. Hasta ahora hemos trabajado mucho en mejora por crecimiento para cada una de las especies o por supervivencia. Últimamente estamos trabajando también en calidad de madera, tratando de buscar árboles con mejor calidad de madera, pero mucho nos hemos centrado en los últimos 10, 8 años en resistencia a enfermedades. Y de hecho, en el grupo en el que yo estoy, hace menos de un año, dimos de alta unos materiales para poder comercializarlos, ¿no?, para que los viveros ahora ya los comercialicen, resistentes al nematodo del pino, de la madera del pino, porque bueno, pues estamos en el siglo XXI, como bien decía Esteban, y también, aparte de intentar tener más tecnología tal, es que nos están llegando enfermedades, es un mundo global, igual que nos ha llegado el COVID, pues a las plantas les llegan distintas enfermedades y tenemos que tratar de combatirlas y de tener los mejores materiales adaptados a todo y que puedan competir y vivir en nuestros bosques, ¿no? Bueno, pues esa ha sido la presentación de nosotros tres. Yo creo que, si os parece, podemos empezar. Yo tengo aquí unos cuantos temas que podemos ir tratando. Como introducción os había pasado la importancia de los bosques saludables, ¿no? Tenía una diapositiva, pero que no la voy a poner, creo que no hay facilidad, pero a ver, no la hay. Pero de todas maneras no importa, simplemente decir que todos, yo creo que hemos visto, hablaba hace un rato con Paloma, pues en noticias incluso del periódico, casos de bosques que hasta hace poco estaban bien, me dicen que ahora sí que está. Un segundito. Bueno, creo que voy a ir aquí. Simplemente quería mostraros, bueno, pues un bosque, cómo es un bosque saludable, un bosque, por ejemplo, en este caso un pinar, lo veis perfecto, verde, creciendo, frente a otros, como es este caso, que lamentablemente ocurrió hace unos años en el País Vasco y fue muy llamativo, salió en todos los periódicos por culpa de alguna enfermedad, en este caso de una banda, la banda marrón principalmente. Aquí veis pues eucaliptos creciendo, frondosos y verdes, y otra zona con eucaliptos que están pues o en un mal suelo o con una enfermedad que les ha afectado. Esto todavía no ha ocurrido aquí en España, pero está ocurriendo por Europa. El fresno, un fresno en perfecto estado frente a un fresno defoliado y puede llegar a ser moribundo, como es este caso que está aquí, que es con la chalana, que es otra enfermedad, otro hongo que nos está a punto de llegar a España. Entonces, bueno, necesitamos, voy a dejar ya compartir, simplemente era para una visión general, pues necesitamos que los bosques sean saludables, ¿no? Necesitamos que los bosques sean sanos. A mí se me ocurren diversos motivos que luego podéis completar vosotros, pero necesitamos que los ecosistemas sean diversos
saludables y que las especies, tanto vegetales como animales que en ellos se encuentran, puedan seguir estando y conviviendo y formando ese ecosistema. En un lugar como Galicia y también en el País Vasco necesitamos unos buenos bosques porque tenemos un sector forestal detrás que es potente, que necesita de esos bosques y necesita que estén saludables, ¿no? Para poder aprovecharlos. En Galicia, de hecho, en 2017 se recogieron o se cortó más de 8 millones de metros cúbicos de madera, ¿no? Y hay en torno a 2.000 empresas forestales que dependen de este sector. Pero también es importante por la fijación del CO2, ¿no? La fijación del carbono que ahora tenemos, y para la salud humana, que ya hemos visto que con el COVID necesitamos todos ir a lugares a donde pasear, desestresarnos y bueno, vivir, ¿no? Una parte. Entonces, bueno, podéis completar, Paloma, me decías antes que tenías algunos temas que Sí, decir aquí. bueno, ahondando un poco en lo que comentabas, hace poco leí un reporte de FAO que proponía 7 puntos principales por lo cual los bosques debían de ser saludables y debíamos de tratar de hacer un esfuerzo todos para cuidarlos, ¿no? Bueno, el primero de ellos era evidente, que son una fuente de agua y son una fuente de energía. Además, mencionaban que los bosques luchan de una forma importante contra el cambio climático porque enfrían el agua de manera natural y además combaten la pérdida de biodiversidad conservando la salud del suelo, que es una cosa súper importante. Además, evidentemente, como tú dices, son sumideros de carbono y nos permiten tener un planeta un poco más saludable también para nosotros. ¿Qué no decir de la cantidad de frutos que obtenemos de los bosques? Y me gustaría introducir en este punto todo el tema de la multifuncionalidad de los bosques, ¿no? Los bosques son algo más que generadores de tablones de madera, ¿no? Últimamente somos todos conscientes de que tenemos que pasar de una economía forestal lineal en la que utilizando un recurso obteníamos un producto a una economía forestal circular en la que el residuo de una empresa sea la materia prima de la empresa que tiene al lado, ¿no? Esa multifuncionalidad de los bosques se ve también favorecida porque debemos de crear nuevas actividades económicas que redunden en un beneficio económico para las poblaciones que integren esos bosques. Y, bueno, cómo no decir lo que ya empezamos todos a considerar un mantra, que es que los bosques son los mayores gimnasios del mundo. No hay mejor lugar para hacer deporte, para mantenerse sano que un bosque. ¿Quién no ha oído hablar ya de los beneficios de los baños de bosque, ¿no? Entonces, en torno a esos 7 puntos, creo que engloban bastante bien por qué debemos de cuidar los bosques y por qué debemos de esforzarnos cada día más en que los bosques estén saludables, como en las fotos que tú mostrabas ahora. Desde luego, para el País Vasco es un sector prioritario para nosotros. Hay un montón de personas que viven de los bosques, más del 50 y pico % del País Vasco es superficie forestal y por lo tanto uno de los mayores esfuerzos que debemos de hacer como investigadores es potenciar el que tengamos sistemas forestales saludables. Yo puntualizo, son importantes como gimnasios, pero también para nuestra mente, ¿no? O sea, Sí, claro. es saludable cuerpo y mente. Claro que sí. Ya sabes que al final en los gimnasios proporcionan muchas endorfinas que nos vienen muy bien a la cabeza. Esteban, ¿quieres completar algo con este tema? Sí, yo creo que debemos, bueno, al margen de que yo soy biólogo de vocación ecologista, debemos diferenciar algo que está bastante confundido en la mente ecologista de la gente, ¿no? Que es un bosque y una plantación forestal, ¿no? Y yo lo que tengo detrás es una plantación multifuncional, que no es ni más ni menos ecológica que un bosque. En el caso de que existiera un bosque natural en España, que lo dudo,
creo que no hay ninguno, porque todos los bosques han sido antropizados de alguna u otra manera. Lo que hay sobre todo son plantaciones forestales, ¿no? Y entonces ahí entramos en el dilema fundamental, a veces también que está detrás de la mejora genética y de la silvicultura o del aprovechamiento del territorio a nivel forestal, frutícola o micológico, ¿no? Y es un debate que yo creo que la gente debería haber madurado, pero me encuentro aún con mucha gente que lo tiene todavía demasiado verde. Y es fundamental que lo distingamos. Es imprescindible darse cuenta que si uno tiene 100 hectáreas de un monte vecinal, que yo tengo aquí detrás de lo que veis, y del cual soy secretario, y tienes que desbrozarlas, o tienes que cuidarlas, o tienes que mantenerlas para que no te arda tu explotación, como a mí me ha ardido un par de veces, necesitas recursos económicos. Porque desgraciadamente la naturaleza no te va a salvar el día que venga el incendio y necesitas tenerla protegida. Y por ese motivo, si quieres tener un espacio para la biodiversidad en tus 100 hectáreas de monte vecinal, es lícito y además sería incluso deseable que a lo mejor te obligasen, como pasa en Navarra, que es un gran ejemplo, me parece que un 5, un 10% de la superficie debes mantenerla como en sucesión natural, ¿no? Me parece correcto. Ahora, donde estés haciendo explotación forestal o explotación multifuncional, como nosotros hacemos, no vayas a lo más natural o autóctono, bueno, algunos conceptos que la gente tiene súper confundidos en la cabeza, es decir, porque autóctono realmente autóctono no hay prácticamente nada, por no decir nada. Es decir, yo lo que tengo detrás son unos castaños, lo que tengo detrás son unos shiitakes que hemos introducido las cepas de otro lugar del mundo, las castañas las han traído de Persia, porque si no aquí comeríamos, pues, no sé si bellotas, pero no hay mucho registro de otra cosa en los deltas. Entonces, casi la mayoría de lo que tenemos son cultivos introducidos. Obviamente, en el momento en que esquimos el pimiento de Padrón, la gente se viene arriba y se cree que el pimiento es endémico, pero claro, es que esto viene de América. Y así suma y sigue, ¿no? En el momento en que hemos introducido y todos nuestros cultivos han sido transformados y creados por el hombre, no nos pongamos nosotros mismos cortapisas e intentemos mejorarnos de la manera más razonable posible, ¿no? Y en el momento en que llevamos practicando la clonación milenios, porque la gente cuando hay un clon parece que se rasga las vestiduras aún a veces. Sin embargo, cuando ve a su abuela hacer una estaquilla de hortensia, ve a su abuelo insertar un frutal que están clonando y que son el origen de la actual calidad de vida a nivel de seguridad alimentaria y de recursos que tenemos para alimentarnos, porque son a base de la mejora continua de los cultivos, parece que no entienden que la clonación es la fruticultura. Sin clonación no hay fruticultura, no existe por definición. Todos los frutos silvestres son inaprovechables. Pues si alguien ha intentado comerse una manzana o una pera silvestre al lado del río, pues se dará cuenta que es así de pequeña como la uña de mi dedo meñique. Entonces lo que estás comiendo es semilla, ¿no? Y cáscara. De modo que en este aclaración de conceptos, ¿no? Dejando claro que yo soy a favor de la biodiversidad y en su lugar debe estar y además muy bien conservadita y sobre todo en aquellos ecosistemas que tienen un gran valor, ¿no? La mejora genética de los cultivos es un must, o sea, es imprescindible y ha sucedido desde el inicio de la humanidad. El maíz aún hoy no sabemos cómo los aztecas lo han creado. ¿Cómo puede haber una gramínea que tenga semejante pedazo de espiga, ¿no? Que todas las gramíneas son insignificantes. Y en el castaño, por poner un ejemplo, o en el pino que trabaja Paloma es exactamente lo mismo. O que en Louizán tantos ejemplos ha habido de mejora genética continuada, está la clave de que los cultivos cada vez produzcan más. De lo contrario, la que nos enfrentaremos, que es a lo que nos estamos enfrentando, es a una eucaliptización masiva. Porque la única manera de evitar la eucaliptización total y absoluta del sector, o sea, del terreno forestal, es que haya cultivos que sean igual de rentables o, como hemos demostrado nosotros con estas plantaciones de castaño multifuncionales, donde recogemos castaña, donde recogemos Boletus edulis, donde además las podas las aprovechamos para producir shiitake y donde además tiramos buenos fustes de madera en aquellos árboles que son para madera, porque hacemos un mixto de árboles para fruto y para madera, la entresaca se hace de los de madera y luego se dejan los frutícolas a copa elevada. En esos cultivos hemos obtenido una rentabilidad 4 o 6 veces superior a los de eucalipto. Pues así la gente se animará. Pero si no, si esperamos que la gente se anime a dejar todo el monte a monte, pues lo que nos pasará es como nos ha pasado a nosotros, que tardarán hasta los invernaderos.
Entonces, ese es un concepto que debemos tener muy claro, porque si no parece que nos ponemos zancadillas a nosotros mismos en la mejora genética. Si te parece, empezamos entonces con la investigación que hay detrás de estos montes o de estos bosques, y así entramos ya en materia. Me parece fundamental, que es el tema del debate, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues para poder hablar de esa investigación que ocultan los bosques, ¿no?, que nos pedían, os iba a proponer este primer papel, que es el papel que tiene la genética y la silvicultura, ¿no?, en todo esto. Es lo que hablabas de esos programas de mejora, estos materiales que tenemos mejorados, que hay que plantar en unos lugares determinados y sabiendo que lo que queremos es producir. Yo, pues para empezar, bueno, evidentemente es uno de los, o sea, es el tema principal en el que trabajamos en el departamento en el que yo estoy, que decía, por ello tenemos unos programas de mejora genética para las distintas especies, ¿no? Y no sé si la gente lo sabe, pero bueno, actualmente en la mayoría de las especies forestales de interés, para poder comercializar esa planta, para poder los viveros comercializar planta, tiene que estar los distintos materiales, los distintos pinos o cualquier otra especie catalogados, o sea, incluidos en un catálogo, y para eso, en un catálogo que está en Madrid, para eso hay que, desde los distintos centros o quien quiera proponerlo, hay que dar una documentación y decir por qué ese material es mejorado, ¿no? ¿Qué características tiene, qué mejora tiene? Entonces, uno de los papeles que nosotros hacemos es eso, mejorarlos con la genética y darlos de alta en los catálogos para que luego los viveros los puedan comercializar. Que ayer mismo me llamaba un señor diciendo, mire, me han dicho que en los viveros tienen etiquetas de colores los distintos árboles. Entonces, yo quiero de esos que tienen la etiqueta buena. Bueno, la etiqueta buena es la rosa o la azul, ¿no? Pues se lo vas explicando por colores para que, yo creo que está bien, para que sea más sencillo, ¿no? Pues esa etiqueta rosa y esa etiqueta azul es lo que significa que tiene una mejora, una ganancia, ¿no?, para ese aprovechamiento. Entonces, comentar, bueno, evidentemente no solo es para las especies que queremos mejorar para su aprovechamiento forestal, sino también, bueno, ha habido un programa de mejora muy importante durante muchos años llevado por el Ministerio, que es el del olmo, que no era para su aprovechamiento, quizá era para la conservación de la especie, porque si no se hubiera extinguido, ¿no?, con la enfermedad de la grafiosis hubiera desaparecido. Bueno, pues nosotros sí que nos dedicamos a ese aprovechamiento del recurso para poder ofrecérselo al sector, y viendo distintas informaciones aparte de la nuestra, pues ayer encontraba un gráfico en el que se habla de que una plantación podría tener una determinada aprovechamiento, ¿no? Se podrían sacar a lo mejor 150 metros cúbicos de madera de una plantación de radiatas, comentaba. Pero gracias a la mejora que se le había hecho, mejora genética, se había duplicado. Podía llegar casi a 300 metros cúbicos. Esto era en Chile, ¿no? Y además, si a eso le añadías la silvicultura, podía llegar incluso pues casi a 600. O sea, pues el control de la maleza, la preparación del terreno, una buena preparación del terreno, una buena fertilización adecuada para cada especie, para cada caso y cada suelo, todo eso va a llevar a que esa producción que vas a tener se multiplique y sea rentable, que es de lo que hablábamos, ¿no? Y que a los propietarios, al sector, le pueda interesar, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso es en lo que estamos nosotros principalmente centrados. Eso es lo que cuando a lo mejor cualquiera sale a dar un paseo por un bosque o por un monte que tenemos cerca de nuestra casa, pues resulta que esos árboles no son árboles cualquiera. Esos árboles tienen una investigación y un trabajo detrás que han garantizado que van a tener un mayor crecimiento, pero también que si viene una enfermedad determinada va a poder ser capaz de sobrellevarla o de no verse afectado por el tema, ¿no? Entonces, bueno, completad lo que queráis. Bueno, yo que quisiera... eso en el País Vasco también Sí, tenéis pero el mismo... bueno, evidentemente sin necesidad de personalizarlo a un área concreta, tratando de dar una visión un poco más generalista, a mí me parece que es necesario mencionar cómo la biotecnología
el uso de herramientas biotecnológicas, como por ejemplo las que vienen derivadas de los marcadores moleculares, están aumentando considerablemente la eficiencia de los programas de mejora genética, tanto en especies forestales como en frutales, como en especies agrícolas, como comentaba Esteban. Todas estas herramientas, todos los ensayos de progenies combinados con la selección asistida por marcadores, lo que hacen es provocar un acortamiento de los tiempos de obtención de nuevas variedades mejoradas, pero no solo respecto a la producción de madera o respecto al crecimiento o a la horizontalidad de las ramas, a una serie de factores de forma del árbol, sino que nos van a permitir poder obtener variedades resistentes a estreses bióticos como los que proceden de los hongos o de los insectos o de los estreses abióticos como los derivados del incremento de la temperatura, del déficit hídrico, de mayor exposición a los rayos ultravioleta, etcétera. Es decir, todas las herramientas que vienen derivadas de la biotecnología nos van a suponer un impulso a los programas de mejora genética. Luego ahondaré un poquito más en cuanto a las técnicas de clonación para que los que nos escuchen quiten un poquito, como decía Esteban, los cuernos de demonio a la clonación, porque toda la humanidad desde que comenzó la agricultura ha clonado. Totalmente, sí. Esteban, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, yo creo que el ejemplo que pusiste fue el ideal, Raquel. O sea, si tengo 150 metros cúbicos o tengo 600 metros cúbicos, voy a ganar 4 veces más. ¿A ti qué te interesa más, ganar 1.000 euros o 4.000 euros? Esto es un poco ¿por dónde enrasamos? ¿Por lo más bajo o por lo más alto? Hombre, yo preferiría que toda la humanidad enrasara por lo más alto, que todos ganan 4.000 euros y que todos los terrenos produjesen 4 veces más. Porque además muchas veces la gente confunde, produce 4 veces más, esquilma el terreno. Pero vamos a ver, ¿alguien puede decirme por qué este souto que tengo detrás, si produce como produce 4.000 kilos de castaña, es peor que uno que produzca 1.000? Simplemente es 4 veces mejor. Y si produce 200 kilos de Boletus edulis, gracias a que yo lo he micorrizado y he hecho selección genética de aquellas cepas de Boletus que son más productivas y se las he introducido en la raíz en vez de esperar a ver qué narices de seta me sale y la mayoría de ellas son comestibles o venenosas, pues si tengo 200 kilos de Boletus en vez de 20, es 10 veces mejor. Y así suma y sigue. Eso consiste la selección genética, ¿no? Y es la base, como decíamos, de la alimentación de la humanidad. ¿Alguien prefiere pagar el maíz a 10 euros el kilo o preferís que esté a 1 euro el kilo? Pues está a 1 euro el kilo porque se ha mejorado, porque el campo produce 10 veces más. Otra cosa es cuando hablamos de modificación genética, otro tipo de cuestiones que ya no vamos a entrar aquí en debate porque están un poco lejos, además, de lo que estamos haciendo en mejora genética nosotros, con lo cual, que son mejoras para... Es importante aclarar, claro, que no estamos trabajando en temas de transformación, o sea, de introducción de genes, de cambiar... No. Nosotros hacemos una selección tradicional, pero ayudada por los marcadores, ¿no? Entonces, bueno, era el siguiente tema que tenía, que yo creo que ya lo has introducido muy bien, Paloma, que las PCRs, yo tenía aquí que las PCRs no son solo para humanos y el COVID, que es algo que ahora todo el mundo se ha puesto, o sea, han sido famosas las PCRs gracias lamentablemente al COVID, pero es que en nuestras especies forestales, en todo, se aplica, ¿no? Y nos ayuda, es como bien decía Paloma, una herramienta que ayuda a los programas de mejora, porque si no lo tuviéramos en cuenta, podríamos estar seleccionando solo los mejores, todos muy parecidos, y haría que no hubiera diversidad dentro de nuestro programa, ¿no? Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que siempre trabajar, por mucho que se piense en clones, tal, de todas maneras detrás tenemos una base genética muy grande, con gran diversidad, que es lo que necesitamos, porque si no un programa de mejora se se extinguiría rápido, ¿no? Se estrangularía. Pero es que eso, las PCRs están a la orden del día con tecnología muy puntera que va detrás, no solamente, o sea, para mejorar las especies forestales o los hongos, como decías tú, Esteban, también para saber, cuando viene pues una de las fotos que he enseñado yo antes o todas las fotos que he enseñado con los
árboles muriendo, o sea, tienes que saber qué hongos o qué patógeno es el que está detrás, ¿no? Y eso a veces se hace morfológicamente, pero te tienes que ayudar también con tecnología de PCRs para saber a ciencia cierta cuál es la especie y cómo tratar o cómo mejorar. La selección asistida que tú decías, nosotros ahora tenemos resistentes al nematodo, pero queremos hacer un estudio con ayuda de marcadores para ir viendo cómo seleccionar a partir de ahora. O sea, teniendo muchos árboles ya estudiados, podremos saber qué es lo que hay detrás, qué marcadores hay que estén diciendo esa resistencia, ¿no? Que estén relacionados con esa resistencia, que nos permitirá avanzar más rápidamente en encontrar árboles resistentes, no solamente a base de estudios en invernadero, que están muy bien, que nos han servido de mucho, pero que podemos acelerarlo, ¿no? Y bueno, pues creo que es la forma de haber entrado en esta nueva tecnología de PCRs que se creen, ¿no? Que solamente a lo mejor es para humanos y para nada. Está detrás de muchas cosas que tenemos, pues, eso, en el campo, ¿no? En nuestros bosques, en nuestros montes. Y Sí, después, sigue, Paloma. De hecho, Raquel, disculpa, o sea, un detalle solo en este punto, que son la base de nuevas técnicas de secuenciación masiva que se están utilizando ya en todas las partes del mundo, en los programas de mejora, para tratar de buscar individuos que vayan a, por ejemplo, resistir una enfermedad como la que estamos sufriendo en todo el norte de España y en el País Vasco con especial incidencia, ¿no? Todas esas herramientas moleculares, todas esas herramientas biotecnológicas, lo único que hacen es apoyar que los programas de mejora tengan mejores resultados, que nuestros sistemas forestales en el futuro vayan a ser mucho más sanos y mucho más eficientes. Resilientes también, ¿no? Sí, claro, exacto. Claro, totalmente. Y bueno, el tema que también ha salido de la clonación de las plantas, aunque yo digo que siempre manteniendo una diversidad, lógicamente, ¿no? Sí. O sea, tenemos que combinar las dos cosas. Bueno, tú eres especialista, Paloma, así que te dejamos el tema. Mira, bueno, a mí me gustaría un poquito quitar esa demonización que tiene la palabra clonación, ¿no? La clonación no es más que la propagación vegetativa, y propagación vegetativa han hecho los humanos desde que desde que comenzaron a cultivar o a domesticar especies agrícolas. Debo decir que los países avanzados en el sector forestal combinan herramientas tradicionales de mejora, como las que tenemos todos en nuestros institutos, con nuevas herramientas biotecnológicas, entre las cuales se incluyen el cultivo de tejidos, a través de dos técnicas, la organogénesis y la embriogénesis somática. Que, bueno, para no meterme en aspectos muy científicos, diré que son dos técnicas de propagación extraordinariamente eficientes a la hora de obtener nuevas variedades y individuos clonales a partir de esas nuevas variedades, ¿no? Mediante la embriogénesis somática, que es una de las técnicas que nosotros utilizamos en el laboratorio de una forma más intensa, lo que obtenemos son nuevas variedades mejoradas que pueden introducirse en lo que se llama silvicultura multivarietal. ¿Qué significa eso? No pretendemos llenar las parcelas de un clon o de dos clones para estar más amenazados por las plagas o las enfermedades. No, lo que pretendemos es hacer una silvicultura en la que se tenga en cuenta las áreas y en función del área podamos introducir el número de variedades necesarias como para que se mantenga una biodiversidad sana en los rodales. Esto lo hacen todos los países avanzados en el sector forestal y España debe de apuntarse a ese carro, ¿no? Actualmente nosotros en el laboratorio, utilizando técnicas como las que os mencionaba, lo que estamos tratando es de inducir tolerancias a estrés, utilizando la embriogénesis somática como modelo. Lo que hacemos es tratar de inducir cambios epigenéticos que no genéticos,
no introducimos ninguna modificación genética, no estamos hablando de organismos genéticamente modificados, sino estamos hablando de que le decimos al DNA al ADN que se empaquete de una determinada manera para que se generen variedades que posean una tolerancia súper sana, no inducida genéticamente, a determinados tipos de estreses. Eso es una corriente que estamos utilizando ya en mi instituto, que lo utilizan otra serie de institutos en los países del norte de Europa extraordinariamente forestales como Finlandia, y que nos está dando buenos resultados. Con lo cual, bueno, remarcar, para no quitaros más tiempo, la importancia de que en los programas de mejora tradicionales introduzcamos nuevas herramientas como las moleculares, como las procedentes del cultivo de tejidos, como las de la proteómica, la metabolómica, para tratar entre todas, aunando todas esas disciplinas, podamos obtener variedades mejoradas para la salud de nuestros bosques. Perfectamente, totalmente de acuerdo. Y nosotros solamente tenemos que avanzar porque veo que los temas se nos quedan ahí, pero nosotros que ahora hemos sacado estas plantas, estos pinos que son resistentes, más resistentes que el resto al nematodo, pero tenemos una producción pequeña. O sea, tenemos un problema que es no hay muchos kilos de semilla de esa semilla, pues porque acabamos de encontrarla, son pocos árboles adultos los que tenemos, pues a lo mejor una vía va a ser esa, claro, tener que clonar para poder llevar a campo lo mejor, ¿no? El material mejorado, pero exacto. Que en este momento es escaso. A partir de los pies que tengáis tolerantes, se puede inducir embriogénesis somática y a partir de ahí crear nuevas variedades con un alto porcentaje de posibilidad de que sean tolerantes. Claro, o sea, nos va a servir para las dos cosas, para llevar a monte ya, pero también para seguir avanzando nosotros, ¿no? O sea, exacto. Sí, totalmente. Otro punto que creo que sería bueno hablar aquí, y en este caso eres tú, Esteban, el que va a poder hablar mejor, es, bueno, la simbiosis hongo-planta, yo ponía. Bueno, tú eres especialista, más especialista en este tema de los hongos, pues puedes comentarnos el importante papel que hay no solo para el cultivo, entiendo, de aprovechamiento de setas, sino pues eso, que pueda haber determinados hongos que favorezcan, ayuden a las plantas, a las especies forestales a crecer mejor, con más vigor, con más salud, más saludables y bueno, incluso también hay otras, dentro de un mismo hongo, hay unas cepas que son hipovirulentas que a lo mejor se pueden usar para dar una resistencia a las especies forestales cuando venga la cepa virulenta. ¿Puedes contarnos algo? Sí, gracias, Raquel. El caso es que, bueno, ya sabéis que hay muchos hongos comestibles y hoy en día, al margen de que las micorrizas son un aliado imprescindible de la planta, porque como sabéis, la planta cultivada sobre todo en contenedor y en vivero se asocia a una serie de hongos que probablemente luego no sobrevivan en el monte o bien no la defiendan, porque son unos hongos adaptados a unas condiciones de cultivo muy cómodas, ¿no? Por eso intentamos introducir especies que el micelio del hongo, al rodear la raíz y asociarse al árbol, va a producir lo mismo que otro tipo de micorrizas, porque al final las micorrizas siempre acabarán apareciendo, pero que sepas que se van a adaptar a la zona a la que va a ir esa planta, porque es la típica especie de ese ecosistema. Al adaptarse a esa raíz, lo que genera es como un guante, y ese guante lo que hace es que genera antibióticos, sustancias antifúngicas. Al mismo tiempo, las hifas, pensad que tienen un tamaño infinitamente inferior a la raíz, por tanto exploran espacios intersticiales del suelo donde la raíz no podría llegar por sí misma, recogiendo nitrógeno, fósforo, potasio, todos los microelementos, ¿no? Y oligoelementos que la planta necesita. Y claro, lo que buscamos al mismo tiempo es que además produzcan hongos comestibles. Entonces, evidentemente no es lo mismo producir boletus en Galicia que producir trufa negra en Teruel, ¿no? Porque el ecosistema es totalmente diferente. Ahí que la selección genética también de las especies y de las cepas varietales de hongos adaptados a esas condiciones de cultivo es fundamental. Es un campo que está, como sabéis, súper verde en el sector forestal. Es realmente pues un poco triste, ¿no? Que hayamos avanzado tan poco en ese
campo de la micosilvicultura o micofruticultura, que son totalmente incipientes. Yo creo que la palabra micofruticultura la inventamos nosotros en IFAS de Terra, nunca se la había oído a nadie. Y sin embargo, es algo que en este ecosistema que tengo detrás es la base de la sostenibilidad económica, financiera y ecológica también del mismo. Porque al final, como decía, o sea, Paloma comentaba que el tema de los clones, ¿no? ¿Cuántos hay que poner? En el caso de, por ejemplo, aquí la micofruticultura necesita 2 variedades a lo sumo. Yo no puedo presentarle a una empresa de la industria de la castaña, como se está haciendo hoy en día, un camión con 40 variedades diferentes de castaña en el camión, porque es que le entra la castaña a pelar y tiene que tirar el 80%. Bueno, gracias a Dios hoy en día se las comen los cerdos y está sacando un rendimiento con el destrío, que es lo que le llamamos, aquello que se pela, se rompe, no vale para nada básicamente, ¿no? Más que para dárselo a comer a los animales. Y está recuperando a lo mejor un poco la compra de la castaña. Pero imaginaos que vais a un supermercado a comprar manzanas y a ti la que te gusta es la Brevur o te gusta la Fuji. Y yo te doy una cesta y a ver si te toca una. Pero es que por en medio vas a tener una Sangold, la típica que a mí no me gusta, ¿no? Pero hay varias como la Pink Lady o la... Y te salen 40 manzanas diferentes y una es la que te gusta. Eso no es fruticultura. La fruticultura es que me des el fruto que yo quiero, ¿no? Y en la castaña es especialmente relevante porque yo no sé si el 80%, pero posiblemente hasta sea más, el 90% va a su transformación industrial. Porque aún si las vas a asar, pues mira, una te quedó poco asada, la otra mucho, una te da la piel, la otra se quemó. Bueno, problema tuyo. Pero en la industria se come todas las marras, la industria. Y la industria de la castaña es la que está manteniendo la castañicultura viva. Y una cosa son los frutos tradicionales, donde las variedades tradicionales, que son muchas, hay que mantenerlas, y los árboles monumentales, Dios quiera que alguien los siga recogiendo y manteniendo, que no podando, porque lo que estamos haciendo es cargándonos con el chango, pero sí desbrozando y manteniendo aquel autocuidadito y recolectado. Y otra cosa son las nuevas plantaciones. Y las nuevas plantaciones tienen que ser con aquellas variedades que demanda la industria o el fresco por su adaptación actual al mercado y generalmente deberán ser el 90% de una variedad y un 10% de polinizador, porque si no, no estás haciendo fruticultura. Otra cosa es la silvicultura, ¿no? La micosilvicultura. Ahí si quieres tener pues varios tipos de clones e incluso una parte de la parcela a sucesión natural o a castaños ¿no? variados, ¿no? Por así decirlo, o como en el caso que decía Paloma, escoger pues, una serie de clones importantes por si acaso me viene una plaga. Pero claro, la gente tiene que tener claros los conceptos, porque si no confundimos churros con medinas, ¿no? Bueno, y veo que hay una pregunta aquí en el chat que lo tengo abierto que pone la opinión acerca de la liberación de patentes de organismos vivos. La liberación de las patentes es un terreno muy peligroso. Se está hablando de esto con una ligereza también, porque claro, con el tema de la pandemia y la COVID parece que todo el mundo se viene arriba y que todo lo que hace la industria debe ser legalizado y liberado sin ningún tipo de beneficio económico. Pero es que si no hubiera habido beneficio económico, o sea, no estaríamos vacunando ahora. Desgraciadamente, la administración funciona bien para algunas cosas, pero cuando no hay interés económico funciona más lenta de lo que funcionan las empresas privadas. Y esa es una realidad. Y este ejemplo de cómo, aun a pesar de las trabas que siempre pone la administración para aprobar un fármaco, se haya conseguido aprobar tantas vacunas en un año vista, es un claro ejemplo de sinergia de funcionamiento entre empresa y administración, que es como se están haciendo hoy en día la mayor parte de los proyectos de investigación. Las empresas acudimos a los centros de investigación como el Urizan, intentamos hacer un consorcio en la que ellos nos ayudan con su enorme conocimiento y nosotros les sacamos rentabilidad económica. Si no le vamos a sacar rentabilidad económica o nadie nos va a pagar esa patente o ese producto, posiblemente investiguemos o hagamos mucho menos innovación y mucha menos investigación, porque ya no te interesará tanto, ¿no? Es algo que cae de cajón. Entonces, mi opinión en concreto acerca de la liberación de patentes de organismos vivos, bueno, los organismos vivos en realidad no se pueden patentar. Yo creo que la pregunta está un poquito más formulada. Yo iba a ir un poquito por ahí, que era el último tema que teníamos para hablar de patentes o modelos de utilidad, secretos industriales y yo iba a añadir aquí los materiales de base registrados, ¿no? Que nos preguntaban desde la organización eso, si podíamos hablar de qué patentes teníamos o qué tal.
Bueno, puedo empezar yo diciendo que en Lourizán, por ejemplo, no tenemos patentes, sí tenemos algún modelo de utilidad, está relacionado con una pasta ácida para la resina, ¿no? Para la producción de resina, se activó hace poco, pero lo que sí tenemos, que es como, bueno, no podemos patentar o no patentamos todos los organismos o todos los materiales que nosotros damos de alta en ese catálogo que decía yo al principio, ¿no? Que para poder comercializar las especies forestales en un vivero y venderlas necesitan que estén incluidos en ese catálogo, y para estas plantas mejoradas de las que estamos quizá hablando hoy, de lo que es lo que se está intentando llevar a campo, tiene que haber una investigación detrás y nosotros hacemos esa investigación y damos de alta esos materiales. No se patentan, no se registran como patentes, pero sí en este catálogo. Entonces, pues tenemos 32 clones de castaño dados de alta como cualificados controlados, etiquetas rosa y azul, eso que me preguntaban ayer, o 5 clones de cerezo cualificados en etiqueta rosa. Pues creo que son como 6 huertos semilleros de ambos colores de Pinaster y los 6 progenitores estos de familia. Entonces, no son patentes, pero sí son mejoras que se van haciendo y se van entregando al sector, ¿no? También somos un sector público nosotros, un organismo público. Paloma, sé que el otro día me comentabas, ¿no? Que vosotros tenéis secretos industriales. Sí, además del registro de nuevas variedades, como mencionabas, y bueno, de nuestros huertos y bancos clonales que obtenemos a través de los planes de mejora, nosotros en mi equipo elegimos para proteger el conocimiento que hemos generado a lo largo de los años la formulación de secretos industriales. Ahora mismo hemos desarrollado 2 a través de que contienen, bueno, algunos de los procedimientos que hemos obtenido a través de nuestros desarrollos biotecnológicos. En vuestro caso, Esteban. Pues yo, la pregunta decía, la formulación es un poco tricky, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Porque organismo vivo patentable, si el organismo está en el medio natural como tal, ¿no? No lo puedes patentar, porque creo que tengo entendido que es ilegal, básicamente, ¿no? No puedes patentar algo que ya existe, ¿no? No te lo aprobarían, vaya. Es un organismo que tú has modificado de determinada manera, lo que sí puedes patentar, ¿no? Y lo que hablamos aquí, ¿no? Que son variedades registradas, ¿no? Hay variedades que tú has registrado porque tú las has creado, que no, como bien aclaramos antes, no tiene por qué ser por modificación genética, sino simplemente por polinización cruzada. Yo he polinizado este castaño con este otro, me ha dado una nueva variedad que no existía y la registro como variedad propia, ¿no? Ahí es donde yo diría, ¿estoy a favor de la liberación? Estoy a favor de que el Lourizán libere cuantos más variedades mejor para que nosotros nos aprovechemos de ella. Ahora, los centros de investigación privados las vamos a registrar como propias, porque si no, no investigaríamos mucho en ellas, ¿no? Es así de sencilla la cosa, ¿no? Y nosotros estamos intentando registrar 3 variedades de castaño propias, ¿sí? Y tenemos algún secretillo industrial de producción de micorrizas con bioreactor o de tratamiento de castaños para evitar que tengan avispilla cuando sale la planta a campo y tal. Me estoy dando cuenta, estamos un poquito ya fuera de hora, así que, bueno, aquí hay otra pregunta que dice, ¿conocéis alguna comunidad de conocimiento abierto en el ámbito forestal? No sé bien. Es que yo no sé si, no sé quién es la persona que lo preguntas, ¿puedes aclararnos un poco más? Yo no sé si es para buscar información general o... Conocimiento compartido, comentan. Yo es que, por ejemplo, lo veo más a nivel de congresos. Por ejemplo, a nivel del castaño tenemos la Mesa del Castaño y el Castaño del Bierzo. Tiene ahí una serie de páginas donde hay montones de publicaciones. Pero no sé si se refiere a eso, ¿no? Vosotros en Forestal supongo que tendréis también así... Sí, hombre, UFRO tiene en su plataforma un montón de conocimiento compartido. Yo soy coordinadora de un brazo de la Organización Internacional de Centros de Investigación Forestal y publica en su web un montón de resultados de cada una de sus unidades, incluida la que yo coordino.
Sí, yo estoy escribiendo aquí un par de nombres de lugares donde consultar cosas del castaño, ¿no? que son interesantes. Los escribimos ahí en el chat, ¿no? Yufro, que comentabais. Sí. Pues... en la página de EFI, del European Forest Institute, del Instituto Forestal Europeo, también hay información en abierto. Y crean revistas mensuales, Sí, ¿no? newsletter mensuales, sí. creo. El CSFOR también en Castilla y León tiene mucha También. información también. Sí. Bueno, cada uno de nosotros en las páginas web en las páginas web, eso de nuestros centros, crear divulgación, folletos. La página web de Neiker también contiene información en abierto de todas las actividades que se llevan a cabo en el Departamento de Ciencias Forestales y desde luego la posibilidad de contactar con cualquier investigador. Directamente. Sí, no sé si hay alguna más, se reconoce. No existe ningún modelo open en vuestro ámbito que genere negocio. A lo mejor eso es para nosotros, empresas, ¿no? Más bien. Nosotros, modelo open, o sea, se comparte todo lo que mejora lo que es la producción, ¿no? Porque es un win and win. Nosotros hacemos un montón de webinars, de vídeos de cómo cultivas los hongos en madera, de cómo tienes que fertilizar el castaño, cómo reconocer la avispilla y tratarla. Todo esto es una manera open, ¿no? de potenciar la castañicultura o la micofruticultura que comentaba, que obviamente si generas que el cultivador obtenga más rendimiento, pues al final te repercute en que compre más planta o que compre más micelio, ¿no? Eso es un poco sí, lo que es todo publicaciones, pues como todo el mundo en redes sociales y en nuestras webs que decíais, en nuestros blogs, procuramos exponer todos los papers o toda la información que veamos que pueda ser de utilidad. Nos han dado 10 minutos de más, aunque ya llevamos una parte cogidos, por lo menos 5, pero creo que aquí dice makers como Arduino, por ejemplo, en la parte tecnológica. Exacto, construir comunidad, gracias. Vale. Pues por ahí, creo que tú, Esteban, has comentado, ¿no? Proyecto Mías de Micología y luego la Mesa del Castaño, el Congreso del Castaño del Bierzo. Nosotros hemos hablado de tanto en nuestros centros que tienen su información, divulgación, tratamos de hacer vídeos divulgativos o folletos divulgativos para intentar transmitir e intentar acercar al público en general, pues eso, qué es la mejora genética, en qué consiste un programa de mejora, intentar, bueno, pues ir dando... Creo que es un tema que muchas veces se desconoce, ¿no? En general, por parte del sector, vamos, ni siquiera del sector, o sea, ya nuestro sector a veces no sabe, ¿no? Yo hace un par de años me di cuenta que incluso empresas de la industria y tal, pues no sabían que había un programa de mejora detrás, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante que demos la mayor difusión posible al sector y al público en general, ¿no? Como estamos haciendo hoy. O sea Y yo creo que una de las partes que más se está potenciando en los centros de investigación a nivel general y en Neiker en particular es la del tema de la difusión del conocimiento no solamente a los sectores implicados en ese conocimiento, sino al público en general, que en definitiva son quienes financian nuestras investigaciones en un alto porcentaje, ¿no? Entonces, por lo menos Neiker tiene días de puertas abiertas para conocer los diferentes departamentos, los diferentes laboratorios. Participamos en todas las iniciativas a nivel de prensa, radio, tratando de aterrizar todos los aspectos científicos en los que trabajamos. Participamos en redes sociales, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Es decir, hacemos muchas cosas en abierto, además de publicar artículos científicos o proteger el conocimiento de alguna manera mediante patentes o secretos. Sí, estaba pensando ahora para añadir que, bueno, yo he estado recientemente, no sé si habéis estado vosotros, por lo menos tú, Paloma, en las jornadas que organizó el Ministerio
para el Plan Nacional de Conservación y el Plan Nacional de Mejora Genética Forestal, ¿no? Los dos planes. Sí. Y uno de los puntos era la divulgación, ¿no? Cómo llegar a divulgar, porque de nada sirve que estemos siempre los mismos 40 o 50 hablando de los mismos temas y todos de acuerdo, si lo que hace falta es que llegue a todos, ¿no? Al resto del sector, pero sobre todo al resto de la sociedad, para dar la importancia que tiene tanto la conservación de determinados recursos genéticos, de determinadas especies o poblaciones dentro de las especies, como en la mejora, ¿no? Para poder ir inculcándolo en la sociedad y que vaya todo el mundo entendiendo la importancia que tiene todo esto, ¿no? Y es algo que en el Ministerio se ha pensado, pues, dedicar una parte del dinero que tienen a todo lo que es divulgación y llegar al sector y hacer encuestas al público en general para que pueda decirnos qué es lo que les falta, ¿no? Qué es lo que desconocen para poder empezar a ir introduciéndolo. Y de hecho, bueno, tenemos ahí una corriente también que pensamos que en los colegios deberíamos ir introduciendo un poquito, ¿no? Pinceladas de esto para que se vaya viendo la importancia que tiene los bosques, los montes y todo lo que hay detrás de ellos para toda la sociedad, ¿no? Luego nos preguntan aquí que si pudiésemos diseñar el plan forestal, ¿cómo sería? ¿Y qué cosas cambiaríamos de entrada? Yo creo que nos preguntan, al menos a nosotros nos han preguntado por un plan que hay ahora para la recuperación del castaño. Yo creo que se pregunta a los centros y a las empresas para hacer el diseño. Lo que pasa es que hay muchos intereses, obviamente, que hay que aunar en un plan forestal. Yo, para mí, más que un plan forestal que está mejorándose constantemente, hay un plan de ordenación del territorio en Galicia que es una tarea pendiente fundamental. Es decir, no podemos permitir en contra de nosotros, que trabajamos más con el forestal que con el agrícola, que los terrenos agrícolas se estén llenando de eucaliptos, y esto sigue sucediendo, obviamente, y que luego al final, como eso acaba siendo terreno forestal, se acaba renombrando, ¿no? Ya no como terreno agrícola, que lo fue, sino como terreno forestal. Eso me parece que es una tarea pendiente en la zona norte de España, al menos porque... Bueno, aquí ahora ya va a haber un parón, ¿no? Con el eucalipto, que ya no se va a poder plantar donde pero se aquello quiera, que está plantado eso sí, se va a recalificar. Y recalificar un concello donde el 30% de superficie era agrícola y ahora ese 30% se ha convertido en eucaliptal, recalificarlo como forestal, para mí sí que es un error. Porque nos quedamos sin forestal, o sea, nos quedamos sin agrícola y, como sabéis, cando lume te chega de baixo dos peses cuando te acuerdas de que no había praos. Y entonces, como los que hemos sufrido incendios en nuestras propias carnes y hemos visto como nuestra empresa casi se venía abajo y muchas familias se quedan sin comer por culpa del fuego, que no es solo eso que se ve del drama ambiental, sino también hay un drama socioeconómico muy importante de los que vivimos del rural. El terreno agrícola debe ser terreno agrícola, y aún las comunidades que tenemos el mayor peso en el sector forestal, como será en País Vasco o Galicia, deben ser firmes en su planificación territorial y no dejar que desaparezca. Y me parece que eso es una tarea que, bueno, en este plan forestal se ha abierto un poquito la mano. Pues yo, si me preguntan por cómo diseño el plan forestal, no sé diseñarlo todo, pero sí que desde luego como parte de la investigación creo que es muy importante y que a veces se olvida, o no es que se olvide, pero se va dejando de lado porque siempre hay algo más importante, el apoyar más a lo que es la investigación, porque es lo que está detrás de todo lo que va a llegar al sector o a la sociedad. Entonces, yo pienso que ahora mismo tenemos, por lo menos aquí en Galicia, bueno, eso, eucalipto, pino pinaster, pino radiata son las principales, ¿no? Los montes donde se saca aprovechamiento, incluso aunque no se saque, pero lo que más hay son estas especies. Se quiere potenciar en estos momentos, bueno, se ha creado, ¿no? Arume, que es una fundación formada por el sector que está queriendo darle un empujón, ¿no? a todo lo que es el sector. Pues se necesita tener las cosas claras, saber empujar, saber remar y saber aportar una parte o sea, para poder avanzar tenemos que tener conocimientos, y los conocimientos se hacen con la investigación. Entonces, yo casi solicito o animo aquí a que es que si no hay investigación no va a haber después avances, no va a haber
protección, o sea, bosques resilientes, bosques que vayan a ser, que sean capaces de adaptarse a las condiciones que nos vengan y que nos van a venir. O sea, que igual que dicen que las pandemias como el COVID van a llegar, pueden llegar más para nosotros, a los bosques también les van a llegar, a los montes también les van a llegar. Vamos a estar en constante movimiento de personas, de plantas, de materiales, pues hay que apostar por lo que estamos haciendo, ¿no? Y seguir con la tecnología, que es lo que tenemos entre manos. Absolutamente. Muchas gracias, Raquel. Yo creo que en estos 2 minutos decir algo para terminar y ya creo que podemos dar por zanjada la charla de hoy. Sí, yo 30 segundos para decir que un buen plan forestal sería aquel que sentara en una mesa a todos los actores implicados en el mismo, investigadores, una parte del sector, o sea, productores, industria, incluso sociólogos, para que transmitan todo lo que hacemos a la sociedad, porque no hay forma mejor de involucrar a alguien que explicándole lo que hacemos. Sí, sí, y metería la parte económica, ¿no? En este plan forestal. Lógicamente, sí, sí. ¿Quién lo financia? Porque a todos los urbanitas les encanta ir a pasear por un bosque sano y que dé boletus y que, no sé, y que sea todo frondosas alrededor de los montes de Vigo, por ejemplo, la montaña de Montes de Vigo, pero al final el monte vecinal tiene que pagar el desbroce, tiene que pagar el tal, y los que recogen las setas son otros, y los que recogen las castañas son otros, son aquellos que no pagan por aquello. Entonces, tiene que haber de alguna manera un impuesto que ayude a esos montes periurbanos, por ejemplo, a aquellos montes de uso lúdico que cada vez son más necesarios, que son los que demanda la sociedad. La sociedad no demanda tanta madera, sino mucho más bosque de baño de bosque, ¿no? Para entendernos. Pero alguien los tiene que financiar. A todos nos encantan ese tipo de modelos silvícolas pseudonaturales, ¿no? Y cuanto más multifuncionales mejor. Pero por desgracia, generalmente el propietario no recoge el fruto del aprovechamiento de ese modelo, ¿no? Por tanto, hay un nuevo sistema, yo creo que de fiscalización que debe repercutir en aquellos propietarios que ponen esos montes al servicio de la sociedad, que es lo que la sociedad realmente hoy en día está demandando. Bueno, pues yo para acabar me acabo de acordar de una cosa que creo que es importante también. Se está hablando mucho a nivel europeo y en España de la despoblación, ¿no? del rural. Creo que nuestro sector es un sector que ayuda a fijar las poblaciones rurales y ayuda al mundo rural, que es lo que ahora se está diciendo, que tenemos que evitar las grandes ciudades, hay que intentar seguir manteniéndose en el rural, pues eso también lo tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Dentro de este plan forestal y de esto de apoyar al sector forestal. Creo que, o sea, no hay nada mejor que eso, que los montes en distintos sitios y las empresas, pequeñas empresas que se van creando todo alrededor de nuestro mundo, ¿no? O sea que, bueno, creo que ya nos han dicho que un minuto, hace un poquito, así que tenemos que acabar. Muchísimas gracias, Paloma, Esteban, y gracias a Maker Faire Galicia por habernos invitado a los tres para esta charla, a todos los que habéis venido, claro, a escucharnos. Muchas gracias a todos. Un placer, haber compartido este rato con vosotros. Muchísimas gracias y a vuestra disposición. Igualmente. Chao. Chao.